El 4 de mayo del 2017, un ciclista que paseaba por la zona del pantano de Foix se encontró con un coche calcinado. Dio aviso de forma inmediata al 112. Cuando los agentes llegaron, se dieron cuenta de que las llamas lo habían destrozado todo, dejando los restos carbonizados. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El coche estaba envuelto en cenizas cuando los agentes llegaron a la zona. Las llamas habían arrasado el vehículo y el olor a gasolina quemada estaba en el ambiente. Uno de los agentes se acercó al maletero y lo abrió. Lo que encontraron dentro era un escenario devastador. El cuerpo, o lo que quedaba de él, había sido consumido por el fuego. Apenas quedaban restos reconocibles, algunos fragmentos de huesos calcinados y un cráneo en pésimas condiciones. Pero entre las cenizas algo les llamó la atención. Se encontraron unos pequeños tornillos quirúrgicos. Tenían una numeración grabada. Este hallazgo podría haber sido la clave de lo sucedido. Los tornillos habían resistido al fuego y podrían conducir a la identidad de la víctima. Entre el amasijo de hierros y ceniza, y no muy lejos del coche, los agentes encontraron las placas de matrícula. Estaban quemadas, pero sí lograron dar con el número de bastidor, un dato que daría lugar a encontrar al propietario del vehículo. Al rastrear este número, se confirmó la identidad del propietario. El coche, un Volkswagen Golf, pertenecía a Pedro Rodríguez Grande, un hombre de 38 años y policía de la Guardia Urbana de Barcelona. Los agentes no daban crédito a lo ocurrido. Se preguntaban cómo había terminado un agente en una situación tan terrible. A través de la numeración de los tornillos quirúrgicos, confirmaron que el cuerpo calcinado era de Pedro Rodríguez. Ahora cabía preguntarse cómo había acabado el cuerpo calcinado en su propio coche y qué oscuros secretos rodeaban su muerte. Para poder seguir avanzando en el caso, los investigadores sabían que era crucial conocer más sobre la vida de Pedro. Sin embargo, para desentrañar el misterio que rodeaba su muerte, no bastaba con mirar al presente, había que remontarse al pasado. Así, los investigadores comenzaron a escarbar en la historia de Pedro, retrocediendo hasta el año 2012. Querían entender quién era realmente, qué eventos habían marcado su vida y si alguno de esos acontecimientos podría estar conectado con su trágico final. Sabían que en su pasado podían encontrar la clave para resolver su muerte. Al indagar en el pasado de Pedro, comenzaron a surgir detalles que revelaron un oscuro secreto. Pedro estaba envuelto en un triángulo amoroso con Rosa Peral y Albert López. Este triángulo amoroso, lleno de tensiones y pasiones ocultas, se convirtió en un elemento clave en la investigación. Se preguntaban si habría algo entre Rosa, Pedro y Albert que explicara cómo había terminado Pedro calcinado en el maletero de su propio coche. Ahora, los investigadores tenían que explorar esta complicada relación, conscientes de que en esas conexiones íntimas podría estar la respuesta que tanto buscaban. En el año 2012, Rosa Peral, miembro de la Guardia Urbana, llevaba una vida aparentemente estable. Estaba casada con Rubén, un agente de los Mossos d'Esquadra, y juntos tenían 2 hijas. Sin embargo, la vida de Rosa era más compleja de lo que aparentaba. Detrás de esa fachada de normalidad, Rosa mantenía encuentros secretos con otros hombres, mientras estaba casada con Rubén. Entre esos hombres se encontraba Albert López. Albert López, compañero de Rosa en la Guardia Urbana, patrullaban juntos en numerosas ocasiones, compartiendo no solo largas horas de trabajo, sino también una creciente cercanía. Esta relación se volvió tan estrecha que a petición de Rosa pasaron a ser compañeros de patrulla de forma permanente. A principios del 2013, esa relación dio paso a algo más. Rosa y Albert comenzaron una relación sentimental, mientras ella aún estaba casada con Rubén. En junio del 2016, la vida de Rosa dio un nuevo giro, cuando inició una relación con Pedro. A pesar de esto, Rosa seguía viviendo en Vilanova y la Geltrú, con su marido y sus hijas, manteniendo la apariencia de una vida familiar estable. Pero a pesar de haber iniciado la relación con Pedro, seguía viéndose con Albert.
Los investigadores comenzaron a sospechar que el enredo amoroso entre ellos podría ser la clave para entender la muerte de Pedro. Pedro Rodríguez, al igual que Rosa, tenía su propia vida. Pedro estaba casado con Patricia, un agente de los Mossos d'Esquadra, y tenían un hijo. En diciembre del 2016, la relación de Rosa y Rubén llegó a su fin. La separación entre ambos permitió que Rosa y Pedro comenzaran a vivir juntos. En enero del 2017, Albert se enteró de la relación que Rosa mantenía con Pedro. Esto desató en él un arrebato de celos y furia. En un acto impulsivo y desesperado, Albert decidió enviarle a Pedro todas las conversaciones de contenido romántico que habían mantenido con Rosa. Aunque Rosa y Pedro continuaron con su relación, la convivencia no era sencilla. Las peleas entre ellos se volvieron frecuentes y, según declaraciones de Rosa, Pedro la sometía a malos tratos. En el mes de abril, Rosa y Albert volvieron a acercarse. Sin embargo, la convivencia de Rosa con Pedro complicaba sus encuentros. Por eso, ambos comenzaron a urdir un plan para eliminar a Pedro de sus vidas. La idea de quitar a Pedro del medio se transformó en una solución, marcando el inicio de una trama siniestra que llevaría a la trágica muerte de Pedro. El plan que urdieron fue atroz. Su objetivo era eliminar a Pedro para poder estar juntos, y esto incluía matar a Pedro y deshacerse del cuerpo, además de incriminar a Rubén en el asesinato y así quedarse con la custodia de sus hijas. Para dar credibilidad a su plan, crearon pruebas falsas. Rosa llevó el teléfono de Pedro hasta la urbanización donde vivía Rubén. Desde allí envió un mensaje a su propio teléfono, con la intención de hacer creer que Pedro aún seguía vivo. La estrategia tenía como objetivo convencer a las autoridades de que Pedro había estado en contacto con Rosa, desde la zona donde vivía Rubén, sugiriendo así que Rubén podría estar implicado en el crimen, debido a la mala relación que había entre ambos. Sin embargo, Rosa no pensó que Rubén no se encontraba en su domicilio ese día, y además tenía una coartada sólida. Su ausencia y su coartada impidieron que las sospechas hacia él no prosperaran. En la madrugada del 2 de mayo, Albert se presentó en la casa de Rosa. Drogaron a Pedro, aunque esto nunca pudo demostrarse, y cuando Pedro estaba dormido y sin posibilidad de poder defenderse, le agredieron y le mataron de forma violenta. Recordemos que gracias a los tornillos quirúrgicos y al número de bastidor del coche, los investigadores confirmaron que el cuerpo hallado en el maletero era de Pedro. Para notificar a la familia el hallazgo, llamaron al teléfono registrado en los archivos policiales. La llamada fue atendida por Patricia, la exmujer de Pedro, quien les informó que éste ya no residía allí. Patricia les explicó que Pedro había iniciado una nueva relación con Rosa hacía varios meses, y ella les proporcionó la nueva dirección de Pedro. Eran casi las 12 de la noche cuando los agentes llegaron al domicilio de Rosa Peral. La informaron que habían encontrado el coche de Pedro calcinado y su cuerpo en él, cerca del pantano de Foix. Rosa, al recibir la noticia, se quedó en silencio, sin mostrar ningún gesto de sorpresa. Ella les confesó que Pedro había salido de casa hacía 2 días, después de una discusión que habían mantenido, y que no había tenido noticias desde entonces. Esta explicación, que parecía ser habitual en él, no encajaba con la gravedad. La falta de reacción de Rosa y su relato de que Pedro se había ido enfadado generaron sospechas entre los agentes, quienes empezaron a cuestionar la veracidad de su versión. Los agentes le informaron que debía de acompañarlos a la comisaría a declarar. Sin embargo, Rosa les explicó que tenía 2 hijas, que estaban durmiendo y no podía dejarlas solas. Les dijo que al día siguiente, después de dejarlas en el colegio, se presentaría en la comisaría a declarar. Los agentes se fueron del domicilio desconcertados por su actitud. Acababan de informarla de que su pareja había aparecido muerta, y la falta de reacción por su parte les sorprendió. No mostró ninguna señal de sorpresa, ni hizo preguntas sobre los detalles del hallazgo. Su frialdad
y aparente indiferencia ante la trágica noticia les dejó inquietos. Al día siguiente, cuando se presentó en la comisaría a declarar, explicó que ella y Pedro habían mantenido una discusión y que no sabía nada de él desde entonces. Ella le describió como un hombre impulsivo, con reacciones violentas y extremadamente celoso. A los agentes les resultó extraño que Rosa no hubiera denunciado la desaparición de Pedro, y comenzaron a investigar más de cerca el comportamiento de ella, para intentar averiguar la verdad. El 4 de mayo, Rosa y Albert asistieron a una comida con amigos. Llegaron juntos y se sentaron juntos. Una imagen que más tarde captaría la atención por su falta de preocupación. Durante la comida se tomó la famosa foto de Rosa en la que aparece sacando la lengua. Rosa mostraba la imagen de una persona que no estaba preocupada por la desaparición de su pareja. Los 3 miembros de este triángulo amoroso habían protagonizado escándalos dentro del cuerpo de la Guardia Urbana en los meses anteriores al crimen. Rosa Peral había denunciado haber sido víctima de un caso de pornovenganza por parte de un cabo del cuerpo, con el que Rosa había mantenido una relación tiempo atrás. Fue procesado por la difusión de una foto íntima de Rosa. El 23 de febrero del 2008 llegó al ordenador de todos sus contactos, familiares y amigos un correo electrónico enviado desde el correo de Rosa, que mostraba una fotografía de contenido sexual. Rosa denunció a este cabo, con el que había mantenido relaciones sexuales en secreto. El juicio se celebró 9 años después. Rosa declaró que Óscar, el cabo, difundió la foto por venganza a ella. Explicó que él había tomado esa foto y ella, en un momento dado, le había proporcionado las claves de su correo. A partir de ese momento, todos comenzaron a alejarse de ella y tuvo que recibir ayuda psicológica. La conclusión del juicio fue que no existían pruebas suficientes, por lo que el cabo fue absuelto. En el año 2014, Albert y Rosa estaban por la zona de Montjuïc, cuando tuvieron un altercado con un mantero. No estaban solos, iban con otro agente. Cuando vieron a un vendedor ambulante y les pidieron la documentación. Este salió corriendo y los 3 le persiguieron por un sendero de tierra que rodeaba Montjuïc. Le dieron alcance justo en una ladera. Según ella, el mantero sacó un cuchillo y la hirió en una pierna e intentó apuñalar a Albert. Cuando el mantero se percató de que Albert pretendía coger su pistola, el mantero saltó de espaldas por el precipicio de unos 30 metros. Cuando pidieron refuerzo, llegaron otros agentes a recoger el cuerpo del mantero y se dieron cuenta de que éste estaba esposado. Les pidieron explicaciones y ellos aseguraron que el mantero se les había encarado. El agente que había estado con ellos en la persecución puso en entredicho la declaración de estos. Sin embargo, nunca pudo declarar en el juicio porque había fallecido en un accidente de tráfico. Ante la falta de pruebas, el caso quedó archivado. Pedro Rodríguez, en el momento de su muerte, estaba suspendido de empleo y sueldo, porque el 15 de agosto del 2013 tuvo un altercado con un motorista de 18 años, a quien le dio el alto en un control de velocidad. El motorista, además de no parar, casi lo atropella. Pedro salió detrás del motorista y las cámaras de la perrera municipal grabaron a Pedro agrediéndole. Mientras se celebraba el funeral y los homenajes a Pedro, la investigación continuaba. Los agentes descubrieron que los teléfonos móviles de Albert y Rosa habían sido ubicados a altas horas de la noche en una zona muy cercana al pantano de Foix, donde se había encontrado el cuerpo de Pedro. Ambos fueron interrogados nuevamente. Durante los interrogatorios, sus declaraciones contenían numerosas contradicciones, lo que aumentó las sospechas sobre la implicación de ambos en el suceso. Estas contradicciones y la ubicación de los móviles llevaron a los agentes a tomar la decisión de arrestarles. El 13 de mayo del 2017, tanto Rosa como Albert fueron detenidos y puestos en prisión provisional sin posibilidad de fianza, acusados de asesinato. Debido a su condición de policías, ingresaron en prisiones diferentes, pero en módulos especiales, para garantizar su seguridad y evitar
posibles conflictos con otros presos. A medida que avanzaba el proceso judicial, el 16 de mayo del 2019 se decidió prorrogar la prisión provisional de ambos por 2 años más. Tanto Rosa como Albert ofrecieron versiones diferentes sobre las causas que rodearon la muerte de Pedro. En sus declaraciones, ambos se culparon mutuamente del asesinato. La declaración de Rosa ante el juez se extendió durante 3 horas, durante las cuales proporcionó detalles poco claros, mientras que la declaración de Albert duró apenas 40 minutos. Rosa declaró que Albert acudió a su casa y la amenazó con hacer daño a sus hijas, si no le ayudaba a matar a Pedro. Según ella, Albert la forzó a participar en el crimen bajo amenaza. Por otro lado, Albert sostuvo que recibió una llamada de Rosa pidiendo ayuda para trasladar el cuerpo de Pedro, al que ella había matado antes de que Albert llegara. Ambos coincidieron en que eran inocentes del asesinato y se describieron a sí mismos como cómplices en el encubrimiento del crimen del otro. Ambos coincidieron en que eran inocentes del asesinato y se describieron a sí mismos como cómplices. El juicio comenzó el 3 de febrero del 2020. Durante el proceso, Rosa y Albert mantuvieron sus acusaciones cruzadas. Rosa afirmó que Albert había matado a Pedro por celos, argumentando que él no podía soportar que ella hubiera iniciado una nueva relación. Por su parte, Albert acusó a Rosa de haber matado a Pedro después de que ésta la agrediera y que solo lo había ayudado a deshacerse del cuerpo, tras recibir una llamada desesperada de auxilio por parte de Rosa. Sin embargo, la Fiscalía presentó una teoría diferente. Sostuvo que ambos habían asesinado a Pedro como parte de un plan premeditado. Según la Fiscalía, Pedro se había convertido en un obstáculo para que Rosa y Albert pudieran estar juntos, ya que en el pasado habían sido pareja. Y se plantean 3 teorías. La teoría de la defensa de la señora Rosa de que el autor de todo esto es el señor Albert, la teoría de la defensa del señor Albert de que el autor de todo esto es la señora Rosa y la teoría de las acusaciones de que son los dos de común acuerdo. El juicio fue extremadamente complicado, ya que no había pruebas directas que les incriminaran, pero sí había numerosos indicios que apuntaban a su participación en el crimen. Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, fue imposible determinar con certeza la causa de la muerte. La destrucción del cuerpo eliminó la posibilidad de realizar una autopsia concluyente que pudiera identificar el método que utilizaron para matarle. Entre los restos recuperados, solo se salvaron unos pocos huesos calcinados. Pero a pesar de estar calcinados, el cráneo encontrado presentó una fractura en la laringe, lo que sugirió que Pedro podría haber sido estrangulado antes de ser quemado. La investigación dejó claro que el lugar donde Pedro fue asesinado no fue el lugar donde su cuerpo fue quemado. Esto indicaba que el cadáver había sido trasladado después de su muerte. Esto ayuda a entender mejor que Rosa y Albert habían planificado meticulosamente no solo el asesinato, sino también la disposición del cuerpo, para dificultar su identificación y la verdad de los hechos. Durante el juicio se presentó un testimonio crucial: el hallazgo de 3 salpicaduras de sangre en el domicilio de Rosa. Estas manchas fueron encontradas en la puerta de una habitación y en una bombilla situada en una balda a media altura. Los peritos encargados de analizarlo consideraron que las salpicaduras en la puerta y en la bombilla correspondían a 2 impactos diferentes. Basándose en la proyección y el patrón de las manchas de sangre, los expertos concluyeron que Pedro había recibido los golpes mientras estaba en el sofá. Durante el juicio, los investigadores presentaron una evidencia que resultó reveladora. Unas fotos encontradas en el móvil de Rosa, fechadas 2 semanas antes del crimen, mostraban que la decoración de la casa había cambiado. Las fotos mostraban que la pintura de las paredes era distinta. Y lo más llamativo, que el sofá donde se sospechaba que Pedro podría haber sido agredido ya no estaba en la vivienda. Este cambio en la decoración levantó sospechas, especialmente la desaparición del sofá, que podría haber contenido restos biológicos, como sangre o cabello, que habrían servido como evidencia directa de un ataque. La ausencia del sofá y el cambio de pintura
hizo pensar que Rosa podría haber intentado borrar cualquier rastro del crimen, antes de que los investigadores pudieran haber llegado al lugar. Finalmente, llegó el veredicto del jurado. Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco, debido a la relación sentimental que mantenía con Pedro. Albert López fue condenado a 20 años de prisión por asesinato con alevosía. Asimismo, se condenó a ambos, en concepto de responsabilidad civil, al pago conjunto y solidario de una indemnización de 450.000 euros al hijo de Pedro, 225.000 euros al padre, 100.000 euros para cada uno de los dos hermanos y 10.000 euros a su exmujer. Rosa fue trasladada de prisión hasta en 5 ocasiones por protagonizar diferentes altercados y además tiene abierta una nueva investigación junto con su padre por un delito de ocultación de bienes. Rosa y su padre Francisco Peral están imputados y en breve conocerán la sentencia. La magistrada ve claro que los dos pudieron haber cometido un delito de insolvencia punible, que estaría castigado con una pena de entre 1 y 4 años de prisión. La expolicía Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ha reconocido este miércoles que cedió su casa a su padre días antes de que su condena fuera firme. Peral ha hecho esta afirmación al declarar ante la jueza que la investiga por un presunto delito de alzamiento de bienes, es decir, por presuntamente ocultar su patrimonio para intentar no indemnizar a los familiares de la víctima del crimen, su expareja Pedro R. Fuentes conocedoras han señalado que Peral ha declarado que puso la mitad de su vivienda, ya que la otra parte es de su exmarido, a nombre de su padre, en previsión de que una vez la sentencia fuera firme, no podría pagar la hipoteca a sabiendas de que estaba embargada. Peral ha contestado solo a las preguntas de su abogada y ha rechazado contestar a las de la Fiscalía y de la acusación particular, igual que ha hecho su padre Francisco Peral, que también está investigado por el mismo delito al supuestamente aceptar que su hija le cediera parte de la casa de Vilanova y la Gertrú, que corresponde a unos 100.000 euros, días antes de que su condena fuera firme. El juzgado de instrucción número 5 investiga si esa cesión de bienes se hizo con la intención de evitar un embargo al patrimonio de Peral, como estaba previsto en caso de que no pagara las indemnizaciones que fija la sentencia y que ascienden a 885.000 euros conjuntos entre Peral y el también condenado por el crimen Albert López. Rosa donó a su padre el 50% de la vivienda de Vilanova y la Geltrú que poseía con su exmarido, así como la titularidad de un coche y una moto. Esto se formalizó en junio del 2021, una vez que Rosa ya estaba en prisión condenada. Hasta ahora, Rosa solo ha pagado 1.655 euros de la indemnización y Albert 1.675 euros, pero este ha puesto a disposición una vivienda de Badalona. En el caso de que Rosa fuese condenada por esta causa, la pena se la sumaría a la condena que ya cumple en la cárcel de Tarragona. Albert ha reconocido haber cometido el asesinato, lo que le facilitará la obtención de permisos penitenciarios. Albert López ha reconocido ante los trabajadores de la cárcel de Quatre Camins en Barcelona el crimen de la Guardia Urbana, por el que fue condenado junto a Rosa Peral con la intención de conseguir permisos penitenciarios. López ha admitido el crimen por el que fue condenado a 20 años de prisión y que había negado hasta que la sentencia fue firme. Fuentes judiciales han aclarado que no ha hecho ningún escrito o comparecencia formal para reconocer el crimen, sino que lo ha expresado ante el equipo que lo trata en prisión. En este sentido, también han recordado que López aceptó desde que llegó a prisión seguir un programa individual de tratamiento con el que un equipo de psicólogos, educadores y otros profesionales trabaja para la reparación de la víctima y el reconocimiento del delito, entre otros aspectos. Los informes de estos trabajadores sirven a la Junta de Tratamiento para valorar cada 6 meses una posible progresión de grado penitenciario y para responder a peticiones de permisos que no superen las 48 horas. Albert se encuentra en la prisión de la Roca del Vallès. En poco tiempo podría empezar a pedir breves permisos, una vez haya cumplido una cuarta parte de la condena. Está siguiendo un programa individual de tratamiento de reinserción, en el que tiene posibilidad de acceder a cursos de formación. También ha hecho amigos en la cárcel, donde organiza partidos de fútbol, además de haber escrito un libro. En el año 2037 finalizará su condena.
Rosa Peral saldrá de prisión en el año 2042, con 61 años. Podría salir antes si la concedieran la libertad condicional, siempre y cuando haya cumplido las 3/4 partes de la pena imputada, que serían 18 años y 8 meses, y además se haya observado buena conducta. También tendría derecho a pedir permisos penitenciarios y salir algunos días de prisión, pero para esto antes debe de realizar un curso de prevención de delitos violentos. Pero recordemos que Rosa está pendiente de recibir sentencia por el delito que tiene junto a su padre de ocultación de bienes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, dejadme un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.